Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su discipulado. Nos sentimos muy contentos de estar de nuevo acá compartiendo junto a ustedes y sabemos que Dios tiene algo preparado muy especial para nuestras vidas. Antes de iniciar, quiero recordarte que nuestro Livebook es nuestro manual de prédicas con el cual compartimos la palabra del Señor cada semana en nuestros grupos de amistad. Así que te invito a que puedas no solamente adquirirlo, sino también utilizarlo para compartir esas palabras y esas buenas nuevas a cada una de nuestras ovejitas. Y el día de hoy estamos iniciando una serie denominada Buenas Nuevas. ¿Sabes que la palabra evangelio significa eso? Significa buenas nuevas. Y estoy hoy acá con dos personas a quienes admiro, aprecio muchísimo, los respeto también y es un privilegio compartir con ellos este discipulado. Me acompaña hoy acá Mike. Bienvenido, Mike. ¿Qué tal, Pastor? Muchas gracias por la invitación y qué gusto poder estar con todos ustedes en esta noche compartiendo de la palabra que Dios tiene para cada uno Qué de gusto nosotros. tenerlo acá porque sé que muchos lo conocen nada más ahí por la Por la radio, pero hoy aquí exacto. lo tenemos en vivo y a todo color. Y también está acá con nosotros su esposa, Sarita. Bienvenida, qué bueno tenerla acá con nosotros. Gracias, pastor, por la invitación y por darnos aquí el privilegio de estar juntos para No poder solamente platicar. son ellos dos, quiero contarles que ya viene en camino un tercer miembro de la familia. Sí, así Así es. que qué alegre. Y creo que este es tu primer discipulado Con el bebé, con sí. el bebé. Con el bebé, sí. Ya vamos casi por Buenísimo. los 4 meses. Muy bien, qué alegre. Quiero iniciar introduciéndonos a este tema con un versículo que está en el libro de Mateo, capítulo 10 y verso 7. Dice la palabra del Señor, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Miren esta instrucción que Jesús le daba a sus discípulos. Les decía, miren, necesito que vayan y prediquen la palabra del Señor, pero que agreguen que el reino de los cielos se ha acercado. Lo que me llama la atención es que cuando Él menciona que el reino de los cielos se ha acercado, agrega en el verso 8 lo siguiente. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad entonces de gracia. Quiere decir entonces que cuando nosotros predicamos el reino, por consiguiente, dentro de ese paquete de predicación vienen las manifestaciones sobrenaturales a través del Espíritu de Dios que nos acompañan. Así es. Y quiero decirte a ti que estás conectado en este discipulado, que Dios te ha dado una instrucción de ir y predicar la palabra del Señor, pero no puedes obviar que juntamente con eso sucederán milagros, maravillas, prodigios. Vas a empezar a ver sanidades, vas a empezar a ver milagros sobrenaturales. Y en esta noche queremos enfocarnos en esas buenas nuevas de sanidad. Pero quiero agregar algo porque en Juan capítulo 14 y verso 12 hay una promesa de verdad fascinante de parte de Dios para nosotros. Y dice la palabra del Señor acá, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y quiero hacerle una pregunta acá a Mike y a Sarita. Díganme alguna de las obras que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra ejerciendo ese ministerio que Dios le había encomendado. Hay una historia de la Biblia que me gusta mucho. Yo desde pequeña es que voy a la iglesia y me recuerdo que la primera vez que escuché esta historia, la verdad es que me la imaginé y no lograba como entender cómo podía ser cierto esto. Y está en Juan 5, versículo 4 al 9. Y nos habla de una persona que llevaba 38 años enferma. Y resulta que cada cierto tiempo bajaba un ángel del cielo, agitaba el agua y quien se sumergiera primero era sano. Y sí, nosotros estamos en un evangelio loco, porque las cosas y la forma en que Jesús actuaba era una cosa totalmente fuera de lo normal, Claro. ¿verdad? Y entonces, pero este hombre no tenía nadie que lo ayudara para poderse sumergir. Entonces Jesús lo ve, ¿verdad? Y aquí dice en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y entonces Jesús, en su misericordia y con su amor, ¿verdad?, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre le obedeció a Jesús y lo hizo. A mí lo que me impresiona aquí son varias cosas. Jesús, la forma en que actuaba era, como les decía, fuera de lo normal, pero la forma en que la gente le obedecía a Jesús sin preguntar, ¿verdad? Como a veces nos pasa, que nosotros estamos así con tantas dudas, pero ¿y para qué lo voy a hacer? ¿Y será que tengo que ir? ¿Y será que...? O sea, nos preguntamos tantas cosas y entre ese lapso seguramente ya Dios hubiera hecho las cosas que Él quería. Sí, seguro. ¿Verdad? Entonces, me llama la atención mucho la obediencia de este hombre acá. Porque si bien es cierto, Dios obra de maneras divinas, pero también Dios puede usar medios para que nosotros seamos sanos. Por supuesto. Yo me recuerdo, en el 2019 me tuvieron que intervenir porque resulta que yo quería contratar mi seguro médico y yo no sabía que tenía unos fibromas que estaban ya lastimando mi matriz. Si yo, cuando estaba llenando mi formulario, y le preguntan a uno si lo han operado antes y así. Alguien me dijo, no hubieras puesto que te habían operado, porque no te van a dar el seguro. Mejor hubieras puesto que nunca te habían operado. Y yo le digo, vos, pero si a mí ya me habían operado, ¿cómo voy a poner una mentira? Pues, ¿verdad? Bendito Dios, yo hice lo que debía hacer, porque me mandaron a hacer unos exámenes y a raíz de eso fue que vieron que tenía este problema. O sea que Dios no solo bendijo su obediencia, sino también su honestidad. Exacto, Claro. Porque a raíz de eso me tuvieron que operar al poco tiempo, porque si no podía perder la matriz, y el Señor pues obró ahí, ¿verdad? El Señor puso los medios, puso los recursos, pero como usted dijo, o sea, creo que en medio de todo tiene que haber obediencia, ¿verdad? Porque si este hombre le hubiera cuestionado a Jesús por qué se iba a tirar, o más bien, por qué se tenía que levantar, ¿verdad? Él hubiera pasado el resto de su vida enfermo, pero él obedeció y Jesús lo sanó. Y si se dan cuenta aquí, en ningún momento Jesús le dijo, levántate para que seas sano, ¿verdad? Sino que estaba como metido entre líneas lo que él iba a hacer. Vio su obediencia e hizo lo que tenía que hacer. Buenísimo. A mí me llama mucho la atención el hecho de que este hombre pues definitivamente obedece, pero si se dan cuenta, Jesús hace un milagro de sanidad en la vida de una persona que llevaba mucho tiempo en ese lecho de enfermedad. Literalmente tirado a la deriva sin que nadie lo ayudara. Incluso él le dice a Jesús, trato de hacerlo muchas veces, pero alguien más recibe su milagro antes que yo. Además de eso, este hombre estaba frustrado. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué regreso a ese tema? Porque en el verso que les leía de Juan 14:12, la promesa de creer en Jesús trae como respuesta a creer en Él que nosotros vamos a hacer las obras que Él hizo. Imagínense. Y por eso preguntaba yo acá tanto a May como a Sarita, ¿qué obras ha hecho Jesús? Y tú puedes enumerarlas. Caminó sobre el agua, multiplicó los panes y los peces, liberó al endemoniado. Entonces Jesús quiere que tú veas todas las obras que Él hizo. ¿Por qué? Porque dice que cuando tú crees las obras que Él hizo harás, pero no solo se queda ahí, y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Cómo así que vamos a poder hacer obras mayores que las que Jesús hizo? Si creemos en Él, lo vamos a hacer. Y luego termina diciendo en el verso 13, y todo lo que pidiéramos al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Exacto. Y una de las partes que también me llamaba, lo que mi esposa estaba comentando en ese momento, era de cuántas veces nosotros hemos estado también en los zapatos de Jesús en ese momento. Digamos, de que alguien está esperando recibir un milagro, pero no hay nadie que lo pueda ayudar a recibirlo. Cuando Jesús vio esa necesidad, Él actuó. Entonces también nosotros tenemos que actuar ante las necesidades que los demás puedan estar teniendo. Uy, eso está buenísimo porque quiere decir entonces que Jesús, a través del sacrificio que hizo en la cruz, Él está esperando sanar a las personas. Pero lo que usted decía, Mike, está gruesísimo, porque también está esperando el actuar de nosotros. Totalmente. Exacto. Y te hago una pregunta.
Posiblemente hoy necesites un milagro y te voy a decir una cosa, este discipulado está diseñado para que tú obtengas un milagro de sanidad ahí donde te encuentras. Así es. Pero la pregunta es, ¿conoces a alguien que necesita un milagro? Porque si conoces a alguien que necesita un milagro, también este discipulado te va a desafiar a ir a buscar a esa persona, imponer manos sobre ella y que tu fe lo sane. Exactamente, y ahí vamos a otra historia también que a mí me llama bastante la atención, que es acerca de los 10 leprosos, porque si nosotros venimos y investigamos un poco más, para esos tiempos a mí me llamaba la atención que a los leprosos los tenían totalmente marginados. Sí, claro. Es más, los tenían excluidos de la comunidad, por decirlo así, les colocaban campanas y todo eso para que cuando ellos fueran pasando, la gente escuchara a sus alrededor que ellos iban pasando, entonces todos se alejaban con el fin de no tener ese contacto con ellos por el miedo de poderse contagiar. Y acá en Lucas 17 pues encontramos esta parte de los 10 leprosos y que los leprosos tenían una fe. Que a mí eso me impresiona también, que ellos tenían fe, que desde que ven que Jesús va, ellos desde lejos le dicen que si los puede sanar. Y Jesús pues viene, les concede, les dice, bueno, vayan al sacerdote y en el camino ellos van a ser limpiados. Y eso fue lo que pasó, que ellos vinieron, acataron la orden, pero la fe que ellos tenían específicamente para eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque sabiendo de que tal vez no se podían acercar por todo el contexto a Jesús directamente desde lejos, ellos sabían de que podían hablar con él y le podían decir que lo sanara. Y ese proceso también de que ellos en lo que iban en camino fueron sanados y solo uno de ellos regresó. Y también ahí es donde miramos nosotros que la actitud de gratitud que también tenemos que tener a la hora de que nosotros somos sanados, porque nos ha pasado, yo lo puedo ser sincero, de que entre veces puedo decir, Dios, sáname de esta enfermedad, me sana, pero muchas veces así como que bueno, ya me sanó y me quedo así como que bueno, sigamos con el camino, ¿verdad? Cuando no debería de ser así, sino que nosotros deberíamos de tener esa actitud de gratitud también, de regresar y decirle, Dios, gracias por haberme sanado. Y sabe algo, Mike, esa actitud que usted menciona de agradecimiento provoca un segundo milagro. ¿Por qué? Exacto. Eran 10 leprosos. Ellos físicamente estaban enfermos. Ellos creen en la palabra que Jesús literalmente les da a voces, a gritos, porque ni siquiera dice que Jesús se acercó a imponer manos sobre ellos. Les da la palabra, ellos son obedientes, regresan de camino a sus casas para mostrarse al sacerdote, son limpiados en el camino, pero solo uno de ellos dice, wow, yo no puedo regresar a mis labores cotidianas sin ir donde el maestro, donde el sanador, donde quien me liberó de este azote que llevaba por años. Y dice la palabra acá que él regresando, postrándose delante de Jesús, dio gracias. Entonces la respuesta de Jesús fue, ¿acaso no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Quiere decir entonces que Jesús estaba esperando que regresaran los 10. Sí, Exacto. tenía ese otro milagro para todos. Ah, buenísimo. Ahí está. Impresionante, porque Jesús tenía otro milagro reservado para los otros 9, mas sin embargo, cuando pregunta dónde están los 9, dice el verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Verso 19. Entonces le dijo, levántate y vete porque tu fe te ha salvado. Este hombre no solo fue sano físicamente, sino que recibió un segundo milagro, un milagro de salvación. Que a la larga es el milagro más grande que podemos recibir. Exactamente. Qué bueno está esto, buenísimo, Sí. buenísimo. Sí, y sabe que en Hechos 3, versículo 1 al 8, cuenta una historia de un cojo que estaba sentado a la puerta de la iglesia que le llamaban ellos La Hermosa. Buenísimo. Creo que todos nos hemos topado con alguien, ¿verdad?, en el camino que está pidiendo pues ayuda, ¿verdad? Claro. Y lo que me llama la atención de esta historia es de que este hombre no sabía quiénes estaban entrando ahí, que era Pedro y Juan. Porque si este hombre hubiese sabido que eran 2 de los discípulos de Jesús y que Dios obraba por medio de ellos, seguro lo primero que le hubiera dicho a ellos era que oraran por él para ser sano. Pero él les pidió una limosna, como lo hacía con todos.
Entonces, la Biblia nos cuenta, ¿verdad? Yo me imagino a Pedro como alguien con un temperamento fuerte, pero a la vez lleno de misericordia, ¿verdad? Con todo lo que la Biblia cuenta. Pero yo me imagino que Pedro lo vio y dijo, mira, bueno, como dice estos versículos, ellos le dijeron, mira, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que yo tengo, lo que nosotros tenemos, te lo vamos a dar, ¿verdad? Entonces ellos ya estaban seguros de que Dios iba a hacer el milagro. Y entonces le dice, ¿verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y volvemos otra vez, hay una instrucción aquí. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí yo veo un par de cosas interesantes más. Una es de que ellos lo agarraron del brazo, ¿verdad? De la mano, para levantarlo. Ahí había alguien que lo estaba ayudando. Totalmente. Y yo les quiero decir una cosa, todos nosotros tenemos amigos, todos nosotros tenemos familia que necesitan que le echemos una mano. Eso, buenísimo. Para salir de cualquier situación en la que estén, ¿verdad? Y otra cosa es que él, tal vez uno en su alegría, ¿verdad? Al estar ya sano de tanto tiempo, tal vez hubiera salido corriendo a decirle a su familia o a alguien más, ¿verdad? De que ya estaba sano, pero él no, él se levantó, saltó y entró con ellos al templo y alabó a Dios. Y yo estoy seguro que este hombre a raíz de eso también recibió el milagro de salvación, porque él sabía a quién tenía que irle a agradecer lo que había hecho el Señor Uy, qué bueno está eso, como los leprosos, porque Jesús preguntó, no hubo quien diese gloria a Dios, y lo primero que este enfermo que fue sanado hizo fue glorificar al Padre y entrar al templo. Y dice que toda la gente se volvió loca cuando lo vio. No, y les voy a decir una cosa, no se imaginan el lío en el que se metió Pedro y Juan por haber sanado a ese cojo. Mire qué curioso. Sí. Pero también se abrió una oportunidad para que ellos le predicaran a muchísima gente. Yo solo quiero agregar algo a lo que Sarita mencionaba. Pedro le dice al cojo, no tengo oro ni plata, porque es lo que el cojo estaba esperando. Ojo, porque muchas veces a las personas no hay que darles lo que piden, sino que realmente hay que darles lo que necesitan. Así es. Sí, vas a ver muchas ovejitas en tus grupos, tal vez pidiéndote por algo que ellos están anhelando, mas Dios te va a mostrar cuál es la necesidad básica que ellos deben de recibir en ese momento. Entonces, Pedro le dice, de lo que tengo. Y yo quiero decirles a todos los discípulos de esta casa, Dios ha puesto dentro de ti algo sobrenatural, algo poderoso para que puedas compartir con otros. Tal vez tú me digas, pastor, pero yo no sé realmente cuál es el don que tengo. Mira, en lugar de estar averiguando, mejor activa y ejercita todos. Así es. Yo les voy a abrir mi corazón. Anhelo de verdad poder ver un día resucitar un muerto. Pero recuerdo que en una oportunidad el Señor me dijo, ok, perfecto, entonces quiero que empeces a orar por muertos. Ya no mucho le gusta a uno, ¿verdad? Porque dice el Señor, pero entonces voy a tener que ir a meterme a la morgue. Por supuesto. Sí. Activa aquello que Dios ha colocado dentro de ti para que lo compartas con otros. Da de lo que tienes, de gracia recibiste, entonces ahora también de gracia otorga a los demás. Así es, y justo hablando de eso, ¿a quién no le gustaría en cierto punto también ver eso? O sea, resucitar a alguien de la muerte. Y en la Biblia, en Hechos 9, del versículo 36 al 42, nosotros podemos encontrar la historia donde Dorcas resucita. Y para mí es una historia bastante impactante porque
por lo que yo estaba leyendo, Dorcas era una persona bastante querida por toda la comunidad porque ella ayudaba Es cierto. a Ajá. los demás. O sea, Así ella es. se encargaba de hacer vestiduras, o sea, se encargaba de hacer bastantes cosas. Entonces, Abundaba en buenas obras, dice. exactamente. Entonces, me imagino la pérdida de ella para toda la comunidad que la rodeaba era algo así como que sí les pegó bastante fuerte. Y a lo que voy con esto es de que ocurre un milagro que yo me quedé con la boca abierta, pero para que ese milagro sucediera, también que lo llevó a cabo Pedro, fue que cuando él llegó, cuando él llegó a donde la estaban velando, le mostraron todo lo que ella hacía. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro en ese momento? Sacó a todos directamente de la habitación, oró y volvió a la vida. Pero a mí me llama la atención la siguiente parte, es que Pedro vio que Jesús hizo sus milagros. Entonces, ¿por qué uno entre veces dice, ¿por qué yo no voy a poder hacer este tipo de milagros cuando uno sí los puede hacer? Y es más, también cuando él sacó a todos del cuarto, solo dice aquí de que él oró por ella. Pero ¿qué tipo de oración fue la que hizo? Y esa oración él la pudo hacer con las palabras exactas también, porque él vio cómo Jesús oraba para resucitar muertos. Entonces, también a lo que voy en este momento es de que les quiero contar una historia así rapidita, que hace un par de semanas justamente andaba con mi esposa haciendo un mandado y nos encontramos a una persona, pasamos a una tienda a comprar unas cosas y cabal Sarita le dijo, mire, ¿hasta cuándo van a abrir? O algo así fue que le hizo la pregunta. Entonces vino la persona y le respondió que iban a cerrar durante un par de semanas porque iban a hacerle una cirugía bastante delicada. Entonces, en ese momento, cuando ella empezó a nos empezó a contar qué era lo que iba a pasar, sentí que Dios me habló en el momento y me dijo, tenés que orar por ella. Entonces, yo en ese momento me quedé así como que, bueno, ¿será que lo hago o no lo hago? Regresamos a la casa y le digo a Sarita, mira, Dios me puso que tengo que orar por ella. Ahorita regreso. Salí nuevamente, fui a la casa, toqué la puerta y cuando la persona abrió, pensó que le iba a pedir más de algo que se me había olvidado, pero no, le dije, mire, ¿será que puedo orar por usted? Y entonces empecé a orar por ella y de verdad sentí como el Espíritu Santo empezó a descender en el lugar y empezó esa sanidad en ella. O sea, sí hubo cirugía, sí tuvo que haber intervención humana también en ese sentido, pero a lo que voy es de que por medio de esa oración, la persona también sintió, mejor dicho, que Dios estaba respaldando esa operación que iba a tener ella y que iba a ser sana. Y pues fue sana. Y eso es algo a mí que me impresiona. Entonces nosotros también tenemos que creer. Es más, acá en nuestra iglesia hemos escuchado de nuestro pastor Cash también que nosotros podemos sanar, nosotros podemos hacer también ese tipo de milagros. Claro. Y entonces, de verdad, hagámoslo. No nos quedemos con eso. ¿Será que lo podemos hacer o no? Sí, lo podemos hacer. Sí. Solo tenemos que tener también esa fe para poderlos llevar a cabo. Totalmente. Sí. Ya que Jesús nos dio permiso de que podíamos hacer mayores cosas que Él, nos tenemos que tomar esa palabra y hacerlo, ¿verdad? Pero algo que me llamaba mucho la atención de lo que tú decías ahorita es de que la señora no nos conocía, ¿verdad? Se me antojó algo y por eso fuimos a comprar ahí, ¿verdad? Y entonces la señora, sin conocernos, nos comentó que iban a tener una operación a corazón abierto. Entonces ahí yo veo algo. Hay necesidad en la gente y la gente pide nuestra ayuda y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos nosotros decir, bueno, ¿vamos a hacer algo o me voy a quedar solo orando de forma tal vez de lejos? De lejitos, ¿verdad? Pero no. Nosotros tenemos algo que hacer, ¿verdad? Y yo lo veo, por ejemplo, con una amiga, que seguro cuando les comento esto van a saber quién es. Ella está tomando parte de su tiempo en el día para ir a cuidar a alguien más, porque no hay nadie más que lo haga. Y en medio de todo lo que ella ha sembrado en esta familia, yo veo una cosa. La sanidad va a llegar a esa casa, yo lo sé, ella lo sabe también, pero también va a llevar el mensaje que Jesús tiene para todos, ¿verdad? Uh-huh. Y es que Él murió y resucitó y tiene un plan de salvación para todos nosotros, ¿verdad? Y en medio de eso, también nosotros podemos hacer algo para que la gente sepa eso, porque la gente está pidiendo ayuda a gritos y nosotros a veces solo nos tapamos los oídos y pasamos de largo. Totalmente. Y me gustó mucho lo que Sarita decía. Jesús nos dio permiso.
para que podamos hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Quiere decir que también nos dio autoridad. Quiero ir finalizando. En el libro de Hechos, capítulo 19 y verso 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ojo que Pablo no era un discípulo que conoció a Jesús en el tiempo de ministerio que él ejerció. Ustedes saben que en el encuentro de Pablo con Jesús fue literalmente de repente. Lo botó literalmente del caballo, lo dejó ciego por 3 días. Pero qué curioso que este hombre que no había sido un discípulo directo de Jesús hacía milagros extraordinarios. Miren qué curioso que un Pedro que, como decía Mike, vio a Jesús hacer los milagros e imitó la manera de hacerlos también, dice la palabra que con su sombra sanaba enfermos. Ese discípulo Pablo que perseguía a cristianos resulta ser que llegó a tener tantos enfermos en una reunión que la gente le pedía que le diera sus pañuelos o sus paños para llevarlos y ponerlos a los enfermos aunque él no estuviera. Justo de eso es de lo que estamos compartiendo hoy. Debemos de ser herramientas útiles en las manos de Dios para llevar esas buenas nuevas de sanidad. Termino con este testimonio. Una tía, hace muchos años, ella había sido diagnosticada con una artritis, pero era una artritis deformativa, al punto que literalmente todos sus huesos se empezaron a torcer y a encoger y perdió toda movilidad. Y recuerdo que el Señor me da una instrucción de que yo vaya una mañana a su casa y estaban ahí sus hijas y me llevo la sorpresa que sus hijas me dicen, mira Steve, qué bueno que hayas venido, pero te queremos comentar que mi mami ya ni siquiera se puede levantar de la cama. ¿Por qué? Porque su condición empeoró. Entonces cuando yo llego y la veo postrada en la cama, yo me asusté porque literalmente ella tenía como engarrotado todo su cuerpo. Miren, no me pregunten por qué, pero le digo a sus hijas, levantémosla y pongámosla en una silla. Entonces inmediatamente ellas me dicen, no, es que es imposible, no se puede levantar. Hagámoslo. Dios va a hacer un milagro hoy. Como pudimos, la levantamos, la pusimos en la silla. Y miren, solo recordarlo me conmueve mucho porque realmente mi tía estaba sufriendo demasiado. Entonces me tiro al suelo y recuerdo que agarro los tobillos de mi tía y empiezo a orar por un milagro. Ahí estaba mi esposa y sin yo darme cuenta empezaron a llegar los hermanos de ella, dentro de ellos mi papá. Y entonces empiezo a orar y para sorpresa mía en medio de la oración mi tía literalmente empieza a estirar los brazos. Su cuello estaba totalmente torcido, regresa a su lugar, sus dedos que estaban entumecidos se estiran y ella empieza a gritar de la alegría. Entonces Dios hace el milagro y Dios la levanta de esa enfermedad que llevaba por años literalmente destruyéndola. Miren, lo único que restó ahí fue tirarnos a adorar al Señor. Recuerdo que yo aproveché porque dije, este es el momento también. Claro. Hice el llamado a todos mis tíos, entre ellos mi papá, y ese día le entregaron su vida a Jesús. ¿Qué podían decir si estaban viendo a su hermana que llevaba años enferma y el Señor la había sanado? No había razón para no decirle no a Jesús. Así que Dios te va a usar en medio también de tu obediencia para que milagros acontezcan en su nombre. Amén. Y hoy queremos orar para que literalmente se activen esas buenas nuevas de sanidad en tu vida y para que tú hoy también puedas recibir el milagro de sanidad por el cual has estado creyendo. Así que quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde tú te encuentras. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias. Primero por tu palabra que es viva y es eficaz y activa dentro de nosotros esa fe preciosa
que es más valiosa que el oro, Señor. Te pido con todo nuestro corazón que vengas a traer un milagro de sanidad física a cada una de las personas que nos escuchan en este momento. Se va toda enfermedad, todo espíritu inmundo que ha querido gobernar sobre tu cuerpo es echado fuera en este momento. Declaro que todo diagnóstico, incluso médico, es cambiado por completo, y el diagnóstico que prevalece en tu cuerpo es el que dice la palabra: por su llaga fuiste curado. Se cancela todo cáncer, toda leucemia, toda artritis, toda diabetes. En el nombre de Jesús, sean sanos cada uno de ustedes, y cualquier enfermedad que tú puedas tener es cancelada en este momento. Y declaramos también en el nombre de Jesús que Dios te usa y te da instrucciones claras para ir y llevar buenas nuevas de sanidad a todos aquellos que lo necesitan. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nuevamente, muchísimas gracias por el privilegio que nos das de poder llegar hacia ese lugar donde te conectaste a tu discipulado. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.